lo que vinimos. Esoterismo occidental de Walter Hanegraaff. Walter Hanegraaff es un profesor de historia de la filosofía hermética en la Universidad de Ámsterdam. Y esta es una guía sobre esta materia, sobre el esoterismo occidental, o un libro de historia, pero bueno, más bien él lo considera una guía, y es así, realmente. Comienza el libro preguntándose ¿qué es el esoterismo occidental? A esta pregunta va a responder, ¿es una religión? ¿Es una filosofía? ¿Es una ciencia? ¿Es una mezcla de todo? Primero, él nos quiere situar en qué es esto, ¿no? Una vez situados, pues pasa a hacernos una historia breve de esto, del esoterismo occidental, empezando por los orígenes que él los dice que están en la cultura helenística, ¿no? En la filosofía griega, o sea, una mezcla de filosofía griega con las religiones que había en ese momento y sobre todo con la religión egipcia. Aquí aparece un personaje, diríamos mítico, que es Hermes Trismegisto, que es, digamos, el personaje fundador, que, bueno, es una mezcla, digamos, del Hermes griego y el Thoth egipcio. Y aparece, claro, aparecen los textos herméticos, estos que se le atribuyen, y el hermetismo. O sea, digamos que establece el origen. Pasamos después a lo que es la cultura cristiana. En la cultura cristiana, sobre todo en los primeros siglos del cristianismo, pero que lo va a desarrollar no solo ahí, aparece, digamos, el inicio, son los primeros siglos del cristianismo, pero va a llegar hasta el siglo XVIII. Y en esto, ¿qué nos vamos a hablar? Primero el gnosticismo, y luego, bueno, los primeros padres de la Iglesia, que ya hablan también de una filosofía, vamos a llamar, esotérica, aparece el gnosticismo y determinadas corrientes, pero también aparece la magia, que ya estaba antes, ¿no? Pero bueno, aquí hay un desarrollo de la magia, de la astrología, de la alquimia, de la cábala, de cómo esto se va ir desarrollando hasta crear, pues, digamos, un poco las ciencias. Por ejemplo, la alquimia pues, es la base luego de la química, la astrología de la astronomía, la magia la podíamos asociar a las ciencias naturales, pero bueno, pasamos por el Renacimiento, donde hay un florecimiento de todo esto y además personajes muy importantes en el desarrollo de este esoterismo occidental, por citar unos nombres. Tenemos a Marsilio Ficino, a Cornelius Agripa, a Pico de la Mirandola, a Giordano Bruno, a Paracelso. Paracelso, por ejemplo, era médico. Y él, en fin, no, tenemos una idea un poco, pero Paracelso era médico y tenía un concepto científico también de la medicina, ¿no? Llegamos, como decía, recorre todo este periodo, desde los inicios del cristianismo hasta el siglo XVIII, y en el siglo XVIII es el siglo de las luces, de la razón, de la ilustración. Bueno, esto evidentemente hace que haya un parón, un poquito, ¿no?, en estas ciencias o en esta corriente ocultista o esotérica, como la queramos llamar. Hay una especie de parón, es una época de transición, pero curiosamente en el siglo XVIII aparecen las sociedades iniciáticas, aunque algunas ya han aparecido a finales del XVII y, en fin, buscan también, siempre todos tienden a buscar un pasado, ¿no? Las sociedades iniciáticas, que son pues, la masonería, los rosacruces, ¿no?, que buscan en un pasado, en los canteros medievales. Ellos siempre o van más allá, dicen que ellos tienen una procedencia del antiguo Egipto. Pero bueno, aparecen estas sociedades iniciáticas en el siglo XVIII, que luego aparecen y se van a ir desarrollando y van a tener una importancia grande también en
política y en la sociedad, ¿no? Llegamos ya al ocultismo moderno, que es el siglo XIX. Aquí es el desarrollo del espiritismo, del sonambulismo, del mesmerismo, que luego va a desarrollar muchas de estas disciplinas que acabarán desarrollando la psicología, que llamamos la psicología. Personajes, pues Alan Kardec dentro del espiritismo, pero también tenemos a Eliphas Levi, a Papus. A finales del siglo XIX, tres figuras muy importantes que son René Guénon, Julius Evola y Fridtjof Swann, y aparece también la teosofía de Madame Blavatsky y las órdenes ocultistas. A finales del XIX aparecen estas órdenes ocultistas, ¿no? Llegamos al XX, personaje, sobre todo en los principios del siglo XX, además teniendo que ver con algunas de estas órdenes ocultistas, Aleister Crowley y todo su mundo, todo su mundo. Es como el gran personaje. Hasta la Segunda Guerra Mundial, cómo se va desarrollando, llegamos a la nueva era y al momento más actual. El siguiente capítulo, eso es la historia, ¿no? Es un recorrido por otra historia. Yo he hecho un recorrido muy rápido y muy somero, claro, porque el tiempo no da para más, no podemos estar aquí hablando, desarrollando estos temas. Para eso además está el libro, para que si nos interesan los desarrollemos. Decía, luego nos va a hablar unos capítulos sobre las diferentes cosmovisiones que representan, cada pensamiento, cada filosofía, cada teoría, sus prácticas, porque tiene unas prácticas, claro, la astronomía, por ejemplo, es una práctica, la alquimia también, o sea, incluso el tarot y todo esto, ahí tiene sus prácticas, y diferentes tipos, incluso la medicina está natural, o en fin, métodos de curación natural, son prácticas. Va a hablar también de todo esto. Y llegamos a un último capítulo en el que nos va a contar las influencias que ha tenido el esoterismo, el ocultismo en todas estas disciplinas, las ciencias ocultas, como las queramos llamar, en las diferentes artes, en las diferentes disciplinas, ¿no? Empieza por las artes visuales. Aquí no habla del cine, solo habla de la pintura, que tiene una influencia enorme. Un caso que cuenta y que es conocido es el de William Blake, ¿no? De William Blake y sus pinturas, pero tiene una influencia enorme. Además, esto está bastante, él dice que está por lo menos suficientemente estudiado, ¿no? Y vamos, bueno, pues hasta en las corrientes del siglo XX, casi todas estas que vemos, hasta la abstracción ha tenido importancia, ¿no? En la literatura dice que esto está muy por estudiar, aunque cita muchos casos, y por supuesto el más importante es el ciclo del Grial, las novelas, obras que tienen que ver con el ciclo del Grial. Pero ya digo, él dice que en la literatura queda mucho por estudiar y por descubrir y por analizar. Y lo mismo le pasa en la música, que es el siguiente tema en el que trata. Dice que tampoco está suficientemente estudiado, aunque aquí ya hay más estudios que en la literatura, ¿no? Hay que tener en cuenta que el simbolismo de los números tan importante en la música. Entonces, esto viene ya desde Pitágoras. Volvemos otra vez a los griegos, viene desde Pitágoras. Y él nos habla de esa influencia en la música clásica actual, y hasta el heavy metal, en letras, en personajes, y el rock, en fin, ha tenido influencia en todo esto. Y por último ya es en la cultura popular, ¿no? Pues en las fiestas, en las tradiciones religiosas, en las leyendas, bueno, en fin, ha tenido una importancia enorme, ¿no? Suficiente como para que el tema sea importante y no se pueda, en fin, siempre reivindica que no se deje de lado estos estudios, ¿no? Como a veces puede pasar, ¿no? Que son suficientemente de peso como para interesarse por esto. Al final acaba pues dándonos unas fuentes extensísimas, una bibliografía extensísima para que le interese. En fin, es un libro fantástico y magnífico, sobre todo si nos gustan estos temas, o si somos curiosos, aunque el tema no, pero tenemos curiosidad por saber lo que es esto, yo lo recomendaría porque es un libro muy, muy didáctico y muy entretenido de leer. O sea, no se va a leer
con gran interés y vamos a descubrir cosas pues sorprendentes, vamos a decirlo así. No nos va, una disciplina que a lo mejor no, pues sorprendentes. Magnífico el libro. Esoterismo occidental. Hasta otra.